déjenme reflexionar, vamos a reflexionar, ir a la palabra. Hoy quiero darles un mensaje que aliente su corazón, que le dé ánimo, que le ayude a confiar más en el Señor. Esa es mi meta el día de hoy, que usted pueda salir de aquí conociendo un poco más al Dios al que usted le sirve, un poco más al Dios al que usted clama, y que su corazón sea alentado con estas palabras. Vámonos a Isaías 43, verso 19. Isaías 43, verso 19, una promesa preciosa, que si yo fuera usted, la escribiría en algún lugar y diría: Señor, esa promesa, yo me apropio de esa promesa es para mí. Y cada vez que uno se apropia de las promesas de Dios, Dios es fiel, porque dice la Biblia que conforme a nuestra fe será hecho. Si yo creo que Dios va a hacer eso, Dios lo hace, porque Dios es fiel. Léalo conmigo en voz alta. Isaías 43, 19 dice: yo voy a hacer algo nuevo y ya he empezado a hacerlo. Estoy abriendo un camino en el desierto y haré brotar ríos en la tierra seca. ¿Cuántos reciben esa promesa? Amén. Gloria a Dios. Dios va a hacer algo nuevo en su vida. Dios va a hacer algo nuevo en su vida. La vida muchas veces se puede convertir en un desierto. Muchas veces hay periodos de nuestra vida en que pareciera que todo lo que está alrededor de nosotros es tierra seca. Aun cuando nos atrevemos a plantar algo, las cosas no crecen, porque decimos, aquí no hay fruto. Y creemos de que estamos muchas veces en situaciones donde no vamos a tener la salida. Estamos viviendo en un desierto. Hace muchos años tuve una conversación con una persona. Y recuerdo que esta conversación siempre me ha hecho pensar en este tema de qué pasa cuando uno vive en medio de un desierto. Recuerdo en el año 1993, vivíamos en Estados Unidos y mi mamá tomó la decisión que regresaríamos a Nicaragua en el año 93. Para ese entonces yo era una muchacha de 19 años, ya tenía todos mis planes hechos allá. Yo iba a estudiar, la carrera a la que quería optar era de maestra. Siempre me ha encantado lo que es la pedagogía, el área educativa, y estaba encarrilada en mis planes, ¿verdad?, en aquel país. Y de repente mi madre nos anuncia que no va a ser como yo he pensado, sino que vamos a regresar a Nicaragua. Pertenecí en aquel entonces a un grupo de jóvenes y mi pastor, muy bien intencionado, no le atribuyo ninguna mala intención a sus palabras, pero yo sé que lo hacía con buenas intenciones, me dijo: Aida, me dice, Aida es mi primer nombre, me dice: Aida, no te vayas a Nicaragua. Nicaragua es un desierto. ¿Por qué te vas a ir a vivir a un país que es un desierto? Él era un argentino y me acuerdo del Che, de todo eso. Pero ¿por qué te vas a ir a vivir a un país donde todo es un desierto, Aida, por Dios? Pero no dependía de mí, mi mamá había tomado la decisión. Y recuerdo haberle dicho algo que fue como que si yo hubiese dicho unas palabras proféticas que iban a afectar mi vida el resto de mi historia. Yo le dije: ¿sabe, César? Se llamaba, ¿sabe, Pastor César? Yo creo que mi Dios es un Dios experto en desiertos. Él puede prosperarnos aunque vivamos en desiertos. Y este es mi mensaje el día de usted, para usted el día de hoy. No importa la circunstancia que estemos viviendo, como nación en este momento, para nadie, obviamente, es fácil ser nicaragüense. Pero la Biblia dice de que Dios es experto en prosperarnos aún cuando estemos en el desierto. Amén. Y por eso la palabra de Dios hoy empieza diciéndole: no teman, voy a hacer algo nuevo. Y el Señor le dice a usted hoy: de hecho ya lo estoy haciendo. Quizás usted dice alrededor: no veo que Dios está haciendo nada. Pero dice el Señor: ya lo estoy haciendo. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo? Dice: estoy abriendo
caminos, amén, caminos en el desierto. Dios ya está abriendo un camino para su vida, un camino para su vida, para que aunque estemos en el desierto, seamos prosperados. La palabra de Dios nos enseña a través de muchas historias, hermosas historias de la palabra de Dios, la experiencia de personas que atravesaron situaciones difíciles, y Dios las dejó allí para que nosotros pudiéramos leer sus historias y poder animarnos y saber que así como Dios actuó con ellos, también tiene el poder para actuar con nosotros. La verdad es que vivir en un desierto nunca ha sido fácil, pero a través de la historia que hoy les voy a compartir, usted verá que tampoco es un imposible. Que aunque la Biblia dice pasemos por valles de sombra, de muerte, dice no temeremos mal alguno porque Él está con nosotros. Y esa debe de ser la confianza que usted debe de impregnar en su corazón. Que cuando vengan tiempos difíciles donde parece de que nada está saliendo bien, usted sepa que hay un Dios que está cuidando de su vida y de la mía. ¿Cuántos dicen amén? Les voy a compartir la historia de una mujer. Es una mujer en las Escrituras que tiene un trato de Dios especial, a pesar de que ella en su historia es señalada como una esclava. Su nombre es Agar. Agar estaba en las Escrituras, su historia es relatada de la siguiente manera. En Génesis capítulo número 21, de ahí vamos a tomar la reflexión del día de hoy. Agar empieza la narración de su historia en la Biblia diciendo que esta era una mujer que fue tomada por una pareja que era Abraham y Sara como esclava. En aquellos tiempos donde se practicaba la esclavitud, la señora de la casa podía tener esclavas a su servicio. También habían costumbres sumamente raras. Si la señora quería tener más hijos del esposo y ella no podía, le daba las esclavas a los maridos para que a través de la esclava seguir teniendo hijos. Imagínense qué costumbre. Si hoy hubiese esa costumbre, estaríamos agarrándonos todos de los pelos. ¿Qué te pasa, verdad? En algún momento, en alguna prédica, le voy a explicar por qué Dios no había ningún mandamiento específico en esos tiempos para esas situaciones, aunque sí habían consecuencias. No había un mandamiento, pero habían consecuencias. Toda familia que era múltiple, todo hombre que tenía muchas mujeres, de seguro que tenía también cuadriplicado, quintuplicado los problemas de su vida. Así que no crea que eso era algo fácil. Entonces Agar era una esclava y Sara la usa a ella para que a través de ella darle un hijo a Abraham. Entonces la mujer, obviamente, ella era fértil, para el hijo, le da el hijo a Abraham, pero cuando esta mujer tiene su hijo, esta esclava comienza a llenarse de orgullo. Humanamente cualquiera puede caer en eso. No se puede juzgar a Agar por haberse sentido orgullosa de ser ella la que tenía el hijo del patrón y no su esposa. Entonces, como es natural también, cuando Sara la ve a esta mujer enorgullecida, la ve que está sintiéndose más que ella la corre de su presencia y la comienza a hacer cuadritos la vida que la mujer tiene que huir. En la primera vez que Agar sale huyendo de la presencia de Sara, pasa algo muy interesante. Dios se le aparece justamente a Agar y le dice: ¿por qué estás huyendo? Y entonces le pide que vuelva otra vez y se sujete a su señora y vuelva a la casa de Abraham. Y allí Agar conoce a Dios y le bautiza como el Dios que me ve, el Dios que me ve. Pero pasan unos años más, se cumple la promesa de Dios a Sara y Sara llega también a tener su propio hijo. Pero un día el hijo de Agar, la esclava, estaba haciéndole, como nosotros diríamos hoy en día, bullying al hijo de Sara.
y a Sara ya no le gustó esto. Entonces llama a Abraham y le dice: mira lo que tu sierva, lo que la esclava está haciendo, córrela. No quiero que mi hijo herede con el hijo de esta esclava. Y obviamente el corazón de Abraham se entristece mucho porque él amaba también a Ismael, que era su hijo con la esclava. Pero Dios le dice a Abraham: hágale caso a su esposa y no se preocupe, deje en mis manos a Agar y a Ismael, porque también de él haré una gran nación. Es que Dios no es escaso. Dios no solamente tenía bendición para bendecir a Isaac, también Dios tenía bendición para Ismael. A veces pensamos que si Dios bendice a una persona ya no tiene bendición para nosotros, pero Dios puede bendecir en abundancia a todo el que Él quiere bendecir, amén. Entonces en la historia relata de que esta mujer Agar sale al desierto, y miren lo que dice en Génesis 21 número 14, y esto es una de las escenas que más conmueve mi corazón de la historia de Agar. Dice que al día siguiente, muy temprano, Abraham tomó pan y se lo dio a Agar. También tomó una bolsa de cuero con agua, se la puso a ella en el hombro y la despidió junto con el niño. Si usted pone su mente a imaginarse un poco esto, usted dirá: ¿qué situación más injusta para esta mujer, para Agar? Después de haberle servido como esclava, y no solamente como esclava, sino haberse prestado para llevar un hijo en su vientre de él. Imagínese que después de haber estado al servicio, un servicio tan leal y tan a largo plazo, solamente le den a usted una botella de agua y un tuco de pan y le digan que te vaya bien. A muchos de ustedes y a mí nos ha pasado que nos dan mucho menos de lo que necesitamos para sobrevivir a largo plazo. Eso fue todo lo que Abraham le dio a ella. Le dio agua y le dio un tuco de pan. Y dice la Biblia de que la mujer comienza a andar por el desierto. Comienza a andar por el desierto y llega un momento muy temprano en que se le acaba también el agua y se le acaba el pan que le dieron para sobrevivir. A tal grado de que ella siente de que el muchacho, su hijo, que a lo mejor se cree que para ese entonces tenía entre 12 o 13 años, Ismael, ella teme que se va a morir su hijo y que ella va a presenciar la muerte de su hijo. Imagínese qué situación tan dura donde usted cree de que con sus ojos va a ver la muerte de su hijo. Y entonces dice la Biblia que ella pone a un lado al muchacho, lo pone a un lado y dice: no lo quiero ver morir. Entonces en Génesis capítulo número 21 verso 14 y 15 sucede algo precioso que también Dios quiere hacer por usted. Dice la Biblia en Génesis 21, 14, dice: Dios, ¿qué dice? Oyó los gritos del niño y lo llamó, y llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? Ella estaba llorando. No tengas miedo. Ya, ¿qué dice? Ya escuché los gritos del niño. Dice, a ver, anda, levántalo y tómalo de la mano. Y le hace una promesa y le dice: no morirá, pues sus descendientes llegarán a ser también una gran nación. En ese momento Dios se le aparece a Agar y le dice: tranquila, tal vez tú crees de que ya no hay esperanza, que el niño se va a morir, pero la Biblia dice que el Señor le dijo: yo ya escuché los gritos del niño. Y esta es una de las cosas que a mí me llenan más de calma cuando estoy en medio de situaciones desiertas, de desierto. El saber que no importa dónde quiera que yo esté y la situación que esté pasando, en el desierto Dios nos oye. Amén.
En el desierto, en su desierto, Dios está escuchándolo. La Biblia dice en Génesis, capítulo número 21, dice que para cuando Dios se le aparece a Agar, Agar estaba perdida. Miren lo que dice Génesis 21, 14 y 15. Agar se fue, dice, en dirección al desierto de Berseba y allí, ¿qué dice? Se perdió. Muchas veces nosotros podemos sentirnos que estamos perdidos en la vida. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Y ahora qué voy a hacer? Salí de este matrimonio y ahora ¿para dónde voy? Me corrieron de este trabajo y ahora ¿cuál es el siguiente paso? Agar había terminado décadas de servicio en la casa de Abraham y de Sara. Solamente le habían dado un cántaro de agua y un tuco de pan y la habían despedido. Pudo haber pensado, ¿y ahora qué voy a hacer? Y en el desierto se perdió. Dice que cuando se le acabó el agua, acostó al niño bajo un arbusto. Como no quería verlo morir, se apartó de él y fue a sentarse no muy lejos de allí. Mientras estaba sentada, dice que se sentó a llorar. Esta era la situación de Agar. Se sentía perdida, se sentía en necesidad y tenía dolor y llanto en su corazón. Pero allí lo bello de la historia no es el relato de cómo se sentía Agar en ese momento, sino lo que Dios hizo por ella. Y Dios, ¿qué es lo que hizo? Se apareció. Y dice la Biblia que le aseguró algo: yo te he escuchado. Y eso es lo mismo que el Señor le quiere el día de hoy implantar en su corazón. Dios lo está escuchando, amén. Dios lo está escuchando. Dios está viendo su situación y Él tiene sus oídos atentos. Porque como dice Salmos, capítulo número 94, verso 9. Salmos 94, 9 dice: el que hizo el oído, ¿qué dice? No oirá. El que formó el ojo, no verá. Cada paso que nosotros damos, cada situación que nosotros vivimos, Dios está escuchando y Dios está viendo. Y eso debe de llenar nuestra vida de esperanza, porque sabemos que no vivimos en un mundo donde estamos solos, amén. Dios no está muerto, Dios está vivo y Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios tiene cuidado de los que ama y usted, Dios lo ama también. La segunda cosa que pasó justamente en el desierto con esta mujer, con Agar, se encuentra en Génesis 21, 19. Esto es lo segundo que Dios hizo por ella en el desierto. Génesis 21, 19 dice: entonces, ¿qué dice? Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Algunos creen de que Dios preparó esa fuente mientras ella estaba en la necesidad. Otros creen de que lo que hizo fue permitirle a ella poder ver algo que ya estaba, pero que ella no podía ver porque estaba agobiada con su necesidad. Pero cualquier manera, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo en el desierto también con Agar? En el desierto Dios estaba proveyendo para la necesidad de Agar. La Biblia dice de que ella fue, agarró al muchacho, le dio de beber y los dos sobrevivieron. Quiero que usted y yo sepamos esto y que lo mantengamos en el corazón. Dios puede hacer que broten aguas en el desierto, que las flores florezcan en el desierto. Hay personas que pierden las esperanzas y dicen: aquí yo ya no tengo nada que hacer, esto ya no va a volver a frotar. Pero en el nombre de Jesús, amén, hay que declarar de que aunque pasemos por desierto, en el desierto también Dios nos va a prosperar, amén. Dios le va a prosperar. Usted no necesita salir corriendo para buscar en otros lugares la provisión de Dios. Dios es poderoso para mandarle aquí
su provisión. Donde quiera que usted vaya, Dios es poderoso para suplirle, amén. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los países desarrollados? ¿O también Dios es Dios de Nicaragua, amén? ¿Acaso Dios solamente tiene poder para prosperar en países donde todo? No, también Dios tiene poder para prosperarnos aquí, amén. Tiene poder para prosperarnos, para proveernos. Hemos recogido testimonios aún en medio de la congregación de personas que nos han dicho, ¿sabe, pastora? En la peor época económica que ha enfrentado esta generación en este país, nosotros estamos prosperando. Estamos vendiendo más que nunca. Es increíble, pero mientras todo se está cerrando, nosotros estamos vendiendo más. Y Dios quiere que ese sea su testimonio. Dios quiere que esa sea su historia, porque Dios es poderoso para hacerlo. Pero ¿tiene usted fe para eso? Para creer que aquí, para creer de que no importa lo que estamos pasando como nación, Dios lo va a prosperar. Ahí radica la diferencia. Recuerdo cuando me vine y mi mamá prácticamente a los días de haber venido de regreso a Nicaragua, ella cayó enferma de cáncer. Y ella me dijo, Carol, yo no voy a poder pagar tus estudios universitarios. Si tú quieres estudiar la universidad, entonces mi hija, usted va a tener que trabajar y pagarse sus estudios, porque yo estoy enferma y yo ya no voy a poder ir a trabajar y pagárselos a ustedes. Usted va a tenía 19 años cuando mi mamá me anunció que ya no me iba a poder seguir proveyendo para mis necesidades ni para mis estudios. Y recuerdo que dije, bueno, voy a empezar a buscar trabajo. Y como siempre, ¿verdad? Uno comienza a anunciarle a la gente lo que uno va a hacer. Comencé a anunciarle a algunos primos o amigos que estaba en la búsqueda de trabajo. Y nunca se me va a olvidar. No encontré, pero ni uno solo que me dijeran que bueno, vas a encontrar y todo va a salir. No, ni uno solo. A todo el que le contaba, por eso es que mira, hay veces no es tan bueno andarle contando sus proyectos a todo el mundo. Porque si usted quiere que un proyecto muera antes que empiece, cuénteselo a alguien para que lo desanime a usted y ya se acabó la cosa. Entonces recuerdo que yo andaba contando, voy a conseguir trabajo. Y todos me decían, ¿qué vas a conseguir trabajo? Si aquí, en este país, para tener trabajo necesitas palanca. Necesitas que te hagan conectes. ¿Quién es tu conecte? Y yo decía, Dios, nadie es mi conecte. ¿Quién tengo? No conozco a nadie. Y son esas maneras, son esos días en que he dicho cosas que después hasta me asusto. Digo, wow, se cumplió. Y le dije a la persona, bueno, Dios es mi conecte. Yo necesito conecte y Dios es mi conecte. Y mire, impresionante, en mi primera búsqueda de trabajo, 19 años, bachiller, solamente sabía escribir a máquina, hablaba inglés porque había vivido en Estados Unidos. No dilaté ni 2 semanas en conseguir mi primer trabajito. En un país donde todo, bueno, en aquel tiempo no había call center como ahora, que los muchachos pueden optar a los nada. Y ahí Dios abriendo ríos en el sequedal, camino en el desierto, amén. Porque Dios no necesita que todo esté perfecto alrededor de nosotros para prosperarnos. Lo único que necesita Dios es que usted le crea, que usted sepa cómo Él actúa. Porque si usted cae en la desesperación, usted cae en la angustia, usted va a estar tan consumido en eso que Dios primero tiene que sacarlo de la angustia para que pueda tener un poco de fe para prosperarlo. Y se alarga su proceso. Pero si usted conoce al Dios de la Biblia, al Dios que agarró a una mujer esclava, que la había despreciado la gente a la que ella había trabajado, que la había mandado con nada a un desierto,
y Dios se apareció a esa mujer y le proveyó, también usted crea que Dios hará lo mismo por usted. Dios hará lo mismo por usted. Sus decisiones no deben de estar basadas en sus desesperaciones. Sus decisiones deben de estar basadas en su fe, en la fe que usted tiene en aquel que lo llamó, amén, en la fe de aquel que lo sacó de las tinieblas a su luz admirable. La decisión no puede estar basada, y esto es algo que me enseñó mi mamá, me decía: Carolina, nunca tomes decisiones cuando estás desesperada, espera que se te pase para que puedas ver bien las cosas. Pero nos desesperamos y comenzamos a hacer locura y después estamos hasta el queso. ¿Por qué? Porque no conocemos a nuestro Dios. En el desierto, diga conmigo, en el desierto Dios me proveerá. Tóquese su mano, póngasela en el pecho y dígase a sí mismo: en el desierto Dios me proveerá. Y diga: no necesito conecte, no necesito palanca, no necesito a nadie, Dios me provee. Amén, aleluya, Dios me provee. Salmo 23:1 dice, me encantó esta versión, traducción lenguaje actual. En la traducción Reina Valera dice: Jehová es mi pastor, que dice, nada me faltará. En esta versión dice: tú, Dios mío, que dice, eres mi pastor, y dice, contigo nada me falta. Contigo nada me falta. Pasado esos años, interesante, ahí mismo en Génesis 21:20, Dios pareciera que adelanta toda la historia para que podamos saber qué pasó al final con Agar después que Dios se le apareció y le mostró el agua y le dio y la sacó del momento de apuro. Y la Biblia se omite todos esos años para en el verso 20 de esa misma historia darnos la conclusión, qué fue lo que pasó con Agar y qué fue lo que pasó con ese muchacho. Y miren lo que dice: y Dios estaba ¿con quién? Con el muchacho. ¿Y qué pasó con el muchacho? El muchacho creció. Y mire qué interesante, ¿dónde habitó? En el desierto. Y habitó en el desierto, ¿y qué dice? Y fue tirador de arco. Nadie se muere en el desierto si Dios está con él o con ella. Nadie se muere en el desierto si usted está con Dios. Agar no tenía necesidad, no tuvo necesidad de ir a buscar un lugar especial allí en el desierto. Dios la prosperó, Dios hizo que su hijo creciera, que se convirtiera en hombre, se convirtió en un tirador de arco. Allí mismo en el desierto, Dios se quedó con ellos. ¿Y sabe usted quién es Ismael? Ismael es el padre de las naciones árabes. Se cumplió la promesa, lo que Dios había prometido a Abraham: de ti saldrán multitudes. Se cumplió. Dios le dio una promesa a Abraham y le dijo: de Ismael también haré una gran nación. Porque Dios no necesita lugares especiales para bendecir y prosperarnos. Amén. Dios necesita solamente que le creamos. Y por eso quiero concluir con estas palabras. No importa dónde vivimos, sino con quién vivimos. Su vida no va a ser prosperada porque usted esté aquí o usted esté en donde dicen que es mejor estar. Su vida va a ser prosperada porque Dios está con usted. Eso es lo importante, que Dios está con usted. No importa dónde vivimos, sino con quién
Hermano, salga de aquí y diga a su corazón, dígase a usted mismo. ¿Sabe usted que la conversación interna, la que uno se habla a uno mismo, es una de las más importantes? Muchas veces andamos buscando quien nos diga algo. Aprenda a decirse a usted mismo, a inyectarse fe a usted mismo. Agarra este mensaje y tal vez en esta semana va a buscar trabajo. Tal vez lo perdió en esta crisis social que hemos tenido. Y tal vez todo el mundo a su alrededor está diciendo, no hay trabajo, los negocios están fracasando. Pero usted diga, pero yo confío en el Señor, mi Dios es poderoso para hacer, como dice la Biblia, caminos en el desierto, ¿y qué? Ríos en el sequedal. Esa debe ser su confianza y la mía. Dios no quiere que usted siga la corriente de este mundo. Todos están sin esperanza, Dios quiere que usted tenga esperanza. Si todos están atemorizados por el futuro, Dios quiere que usted sepa de que hay un futuro para usted. La Biblia dice que llegará el día, que llega el día en que Dios hace la diferencia entre el impío y el santo. Y usted tiene la gracia y el favor de Dios. Si usted vive en un desierto, no importa, ahí Dios lo va a prosperar, ahí Dios lo va a bendecir. Pero active su fe, porque dice la Biblia, sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Y dice, es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo creo, al igual que todo el mundo, que esto va para abajo y que aquí ya no hay esperanza, déjeme decirle, conforme a su fe, será hecho. Pero si yo creo que no importa lo que estamos sucediendo, lo que está pasando, Dios es poderoso para sacarme, para librarme, para escuchar mi clamor. Es poderoso el Señor para proveerme en el medio del desierto. Y es poderoso Dios para quedarse conmigo en el desierto. También conforme a su fe va a ser hecho. Active su fe en Dios, amén. Active su fe en el Señor. Créale a Dios. Créale al Señor. Tiene usted un gran Dios y eso es todo lo que importa. Haga de su fe su mayor bandera en tiempos de desierto. Es impresionante, yo he visto personas con fe y cómo detienen en su vida la desgracia por la fe que tienen. En una ocasión una prima le estaban diagnosticando a su hijo una enfermedad fatal. Tenía que ver con algo en la sangre, tenía que ver con leucemia, cosas así. Y me impactó ver a mi prima que decía, no, yo no recibo eso, yo no quiero eso para Marquitos, decía ella. Y ahí está su hijo, hoy tiene como 24 años, sirve en el ministerio de alabanza. Y con la fe ella detuvo la desgracia en su vida. Y por eso es que el Señor quiere que usted sepa que si usted tiene fe, aunque usted esté pasando por un desierto, allí mismito Dios lo va a prosperar. Déjeme darle testimonio. Vine a Nicaragua, empecé a trabajar y nunca he parado. Nunca me faltó trabajo, para la gloria del Señor. Al contrario, quiero vacaciones, quiero como que me den así un año sabático o algo así, ¿verdad? Nunca me ha faltado. El Señor me prosperó donde me hubiera encontrado un negrito como el que yo tengo. En ningún lugar del mundo. Aquí me la tuve que venir a encontrar. ¿Para qué? ¿Ah? Dios me prosperó.
¿Y en qué lugar del mundo hubiera tenido el privilegio de ser parte de una iglesia tan bella como esta y de tener el privilegio y el honor de predicarles? Dios nos prospera. Dios nos da mucho más de lo que pedimos y entendemos. Dios lo va a hacer por usted. ¿Cuántos lo reciben? Amén. Aleluya. Dele un aplauso al Señor en esta mañana.